¿Cómo se sanciona una ley en el Congreso una vez que el proyecto ingresa por la mesa de entrada de diputados o del Senado, empieza a transitar una serie de pasos que lo harán convertirse en ley? Vamos a conocer cómo es ese recorrido. La intención de llamarla, de invitarla y de sumarla era para que nos ayude a conocer cómo se sanciona una ley en el Congreso y con todo lo que implica, ¿no? Bueno, los proyectos pueden tener distintos orígenes y esto es lo primero que hay que definir. Los proyectos, quienes tenemos iniciativa legislativa, somos principalmente los miembros del Congreso. Cualquier diputado nacional o senador nacional puede ser el iniciador de un proyecto de ley. También tiene iniciativa legislativa el Poder Ejecutivo Nacional. El presidente de la Nación también puede enviar proyectos de ley para sancionar al Congreso. Y también en la Argentina existe la iniciativa popular. Si bien tiene un proceso muy complejo, también existe esta posibilidad constitucional. Respecto a los proyectos de ley más habituales, que son los que envía el Poder Ejecutivo o los que presentamos cada uno de los legisladores, bueno, tienen una cámara de origen, que es la cámara a donde lo envía el presidente de la Nación o la cámara de la cual es miembro quien escribe ese proyecto. Por ejemplo, yo soy diputada, entonces los proyectos que yo hago ingresan a la Cámara de Diputados. La Cámara de Origen es la que primero evalúa ese proyecto. ¿Y cómo lo hace? Una vez que el proyecto ingresa, el presidente de la Cámara de Diputados le da los giros a las comisiones específicas de cada tema. Por ejemplo, si es un proyecto que tuviera que ver con la vacunación, por ejemplo, se lo enviaría a la Comisión de Salud en primer lugar, y si además ese proyecto implicara, por ejemplo, que hay que autorizar al Poder Ejecutivo a gastar una determinada cantidad de dinero, también se envía a la Comisión de Presupuesto, para asegurarse que esa autorización tiene los fondos suficientes para que se pueda hacer efectiva. Las comisiones del Congreso tienen que emitir un dictamen, quiere decir, analizan el proyecto, le introducen modificaciones o no. Claro. El proyecto se discute en las comisiones especializadas y se emite un dictamen. Una vez que el proyecto tiene un dictamen, ese dictamen va a la Cámara para su tratamiento. El proyecto que es tratado y aprobado en una Cámara es remitida a la Cámara Revisora. Generalmente se le llama a ese proceso tener media sanción. Técnicamente es tener sanción de diputados para luego tener la sanción del Senado. La Cámara Revisora recibe ese proyecto, que es el dictamen aprobado por la Cámara, y vuelve a hacer este análisis. Se vuelve a remitir a las comisiones especializadas, se vuelve a emitir un dictamen. Ese dictamen puede ratificar completamente la sanción que viene de la otra Cámara, en cuyo caso pasa a su tratamiento, y si se aprueba, pasa al Poder Ejecutivo, o la Cámara Revisora podría introducir cambios, en cuyo caso el proyecto aprobado por cambios en la Cámara Revisora tiene que volver a la Cámara de Origen. Cuando un proyecto es modificado en la Cámara Revisora y vuelve a la Cámara de Origen, la Cámara de Origen tiene solamente dos opciones: aprueba completamente lo que le mandó la Cámara Revisora o rechaza e insiste con su proyecto original. Para poder insistir con el proyecto original, la Cámara de Origen necesita contar con 2/3 de los votos, es decir, con una mayoría muy agravada, podría insistir con su proyecto original y con una mayoría simple aprobar los cambios que vienen de la Cámara Revisora. En cualquier caso, si el proyecto es aprobado en ambas cámaras o pasa este proceso de revisión y vuelve a la Cámara de Origen, una vez que es aprobado es enviado al Poder Ejecutivo. Y ahí falta un paso más, porque el Poder Ejecutivo tiene la facultad de promulgarlo tal y como se lo envía al Congreso o realizar un veto total o parcial. El veto parcial, el Poder Ejecutivo podría, sin cambiar el espíritu de la ley, porque eso es lo que dice la Constitución, vetar, por ejemplo, un artículo, una parte de un artículo, una palabra del proyecto, y entonces lo que haría sería una promulgación parcial de la ley, promulga las partes no vetadas. O podría vetar totalmente el proyecto. Si el presidente vetara totalmente ese proyecto, el Congreso también con 2/3 de los votos, pero en este caso de ambas cámaras, podría insistir, y si consiguiera los 2/3 en ambas cámaras, ese proyecto tiene promulgación automática. Así que, como habrás visto,
parece simple, pero es un proceso muy complejo en el que intervienen principalmente los dos poderes del Estado. Tenga o no iniciativa en el Poder Ejecutivo, siempre interviene el Congreso y el Poder Ejecutivo, y para que una ley finalmente, digamos, esté en vigencia, además de la promulgación, tiene que aparecer en el boletín oficial y a los 8 días, o si no apareciera, a los 8 días de la promulgación, entra inmediatamente en vigencia. Diputada, ¿cuáles son los tiempos para que un proyecto de ley esté en tratamiento y no pierda estado de tratamiento para que se pueda convertir en ley? ¿Cuáles son esos tiempos? Bueno, los proyectos duran lo que duran las legislaturas que van cambiando cada 2 años. Entonces uno presenta un proyecto y esa iniciativa está vigente durante 2 años y si no se trata, tenemos que volver a presentarlo al proyecto de ley. La idea es, y también los proyectos de ley pueden, en el proceso en que se está tratando, producirse un cambio de legislatura, ¿no? Por ejemplo, el proyecto entró, lo envió al Poder Ejecutivo, lo presentó un diputado, se trató en comisión, se emitió un dictamen. Si ese dictamen no fue tratado y en el medio se produce la renovación parcial de las cámaras, ese dictamen pierde validez. En cambio, eso para los proyectos de ley. Si fueran proyectos de resolución, como por ejemplo las declaraciones del Congreso, los pedidos de informe, esos proyectos caen con el año calendario. El año calendario en el Congreso termina en marzo, o sea, inicia en marzo, el 1 de marzo, un nuevo año legislativo. Duran hasta el último día de febrero.